Con algunas aplicaciones prácticas. Y mi objetivo con esto es que entiendan un poco mejor cómo la depravación total es crucial para un mejor entendimiento de la obra de salvación. Y espero que de igual forma esto pueda ser la chispa que arranque la obra de salvación en aquellos que aún no creen en Jesús como su Salvador. Así que acompáñenme a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que me das de compartir esta enseñanza con mis hermanos. Te pido que tú guíes mis palabras para que ellos puedan conocerte un poco mejor y que puedan conocer esta doctrina que es tan bella y que nos muestra tu gracia y todo el amor que tú has tenido para nosotros, porque aún nosotros estando muertos y totalmente depravados, tú proveíste de un sacrificio a tu Hijo Santo, sin pecado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Padre. Así que ayúdanos a entender esto un poco mejor y te pido que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok, la doctrina de la depravación total es la primera doctrina de el llamado TULIP. No sé si lo conozcan, pero el TULIP es por sus siglas en inglés. Y para aquellos que no están familiarizados con el TULIP, como alguna vez también yo lo estuve, el TULIP o tulipán, en español, no es solo una palabra bonita para que a alguien se le ocurrió para nombrar una serie de doctrinas, sino que en inglés es un acrónimo que resume los 5 puntos del calvinismo. Y aunque tomas las doctrinas que Juan Calvino redactó, este acrónimo no fue popularizado por Calvino, por él mismo, sino que un autor llamado Loraine Boettner, en 1932, lo hizo más popular en su libro La doctrina reformada de la predestinación. Esa fue la primera vez que el TULIP existió como ese acrónimo, ¿no? que hoy conocemos. Y básicamente la T representa la doctrina que hoy vamos a estar revisando, que es total depravity o depravación total. La U representa unconditional election, que es elección incondicional. La L representa el limited atonement o expiación limitada. La I representa irresistible grace o gracia irresistible. Y la P representa perseverance of the saints o la perseverancia de los santos. Y eso básicamente es el TULIP. Así que cuando lo escuchen ya van a al menos poder relacionarlo con eso. Y yo personalmente creo que la doctrina de la depravación total es la que hace que las otras 4 doctrinas brillen, ya que explica la condición de la cual debemos de ser salvos. La depravación total fue definida por John MacArthur como el devastador impacto del pecado transmitido por Adán, el terrible estado no redimido de la humanidad, incapaz de glorificar a Dios y su indisposición a hacerlo. En las Escrituras podemos encontrar diversas evidencias que apoyan esta idea. Si quieren, acompáñenme por favor a Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y uno podría preguntarse, ¿qué significa esto? Yo sé que nadie es perfectamente bueno, lo sé, pero depravación total suena un poco exagerado. Tal vez una mejor descripción podría ser parcialmente depravados. No está tan exagerado eso. Pero para poder aclarar esto y demostrar que no es una exageración, vamos a ver lo que
no significa y lo que sí significa depravación total. Así que vamos a comenzar con lo que no significa. La mayoría de los teólogos que se alinean con la sana doctrina concuerdan en que la depravación total no significa que el hombre en su naturaleza no regenerada sea tan malo como podría llegar a ser. Ni tampoco que si se le presenta un escenario donde tiene dos opciones, una buena y una mala, debido a su depravación total, siempre va a elegir la peor. No, eso no es lo que estamos tratando de decir. Arthur Sproul explicó en una de sus muy conocidas clases con su pizarroncito, hizo un comentario hablando del tulip que me hizo mucho sentido. Él dijo, incluso Hitler pudo haber tenido algún afecto por su abuela. O sea, tenemos a la peor persona del mundo considerada por algunos, que probablemente amaba a su abuela, ¿no? Entonces, no significa que no podamos hacer cosas buenas. Y es eso exactamente lo que digo. No estamos tratando de decir que el hombre sea incapaz de hacer obras buenas. Incluso Jesucristo abordó esto en el libro de Mateo. Si quieren, vayan ahí. Mateo 7, versículo 11. En Mateo 7, 11, Jesucristo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y continúa, ¿no? Pero básicamente lo que está queriendo decir o demostrarnos es que incluso siendo malos podemos tener la facultad de hacer cosas buenas. Y creo que Jesucristo resumió esta verdad de una forma muy clara, ¿no? Ok, entonces sabemos que no significa que la humanidad va a ser tan mala como le sea posible, ¿no? Eso no significa. Ahora pasemos a lo que sí significa la depravación total. Para explicar esto, dividámoslo en dos preguntas. La primera es, ¿qué significa el modificador total? O sea, ¿qué significa el total en la doctrina de depravación total? Y la segunda es, ¿cuáles son las implicaciones de la depravación total? Y es importante tener este concepto lo más claro posible, porque de lo contrario podría dar lugar a malentendidos que pues no son necesarios. Ok, veamos la primera pregunta. ¿Qué significa el modificador total? Para esta primera pregunta, me gusta cómo lo explicó Robert Letham. Él dijo, el modificador total en la depravación total denota que el pecado afecta cada faceta de nuestra naturaleza. Con esto, ahora nos es imposible decir cosas como que en lo profundo todos somos buenos. No, la Biblia nos da abundante evidencia para refutar esto. El pecado está en nuestro corazón y esto lo podemos ver en Jeremías 17:9, si quieren vayan ahí. Jeremías 17:9. Ahí vamos a poder ver cómo el pecado está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y lo que voy a tratar de hacer con esto es demostrarle que está en todas las partes que conforman al ser humano. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Váyale apuntando. También en Juan 8:38 podemos ver cómo esta maldad o depravación se encuentra en nuestra voluntad, haciéndonos esclavos, como lo dice en Juan 8:34. Si ya están ahí, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que nuestra voluntad también está corrompida por esto. También en Romanos 1:24 al 27, podemos ver cómo esta maldad está arraigada en nuestros afectos y deseos. Romanos 1:24 al 27, si ya están ahí, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, sabemos que esta depravación está en nuestros corazones y nuestras mentes, está en nuestra voluntad y en nuestros afectos y deseos. Básicamente, está en todo lo que compone a un ser humano. Y es por eso que es total, porque lo afecta a todo. De la misma forma como el humo impregna la ropa después de hacer una carne asada, que termina oliendo a humo por bastante tiempo, nuestra naturaleza está totalmente depravada. Entonces, ahora teniendo un poquito más amplio este panorama de cómo la depravación total nos impregna por completo, será más fácil responder la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cuáles son las implicaciones de la depravación total? Y para esto es apropiado revisar lo que Pablo dijo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Si quieren, vayan ahí, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí Pablo fue más allá que simplemente identificarnos como pecadores, como si eso no fuera suficiente. Dijo además que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo. Y quiero profundizar un poco más en esta declaración y en lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que estábamos muertos. Y podemos intentar interpretar este pasaje de dos formas. La primera es que solo estaba diciendo esto porque seguíamos un camino que nos estaba guiando hacia la muerte. O la segunda forma es que lo que quería decir Pablo cuando dijo que estábamos muertos es que estábamos espiritualmente muertos. Y aunque sabemos que la primera opción es cierta, seguíamos un camino que llevaba a la muerte, la segunda conclusión es más precisa, ya que lo que está diciendo Pablo ahí es que estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto cobra más sentido cuando lo contrastamos con los versículos 4 y 5, donde dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué significa estar muerto? Pues estar muerto es básicamente eso, es no tener pulso para hacer nada. Y para hacerlo aún más evidente les hago esta pregunta. ¿Puede un hombre muerto caminar? ¿Puede pensar? ¿Puede hablar? ¿Decidir? ¿Respirar? ¿O pedir ayuda? No. Ninguna de estas cosas es posible si alguien está muerto. Y por eso Pablo no concluyó este pasaje diciendo, pero cambiamos de opinión y nos volvimos a Cristo. No, eso sería una mentira. Porque es algo que no podríamos hacer si estamos muertos. La implicación de que la depravación total no es solo que estamos completamente impregnados de ella, sino que además estamos realmente muertos a causa de ella. Entonces creo que ya tenemos una comprensión un poco más amplia de lo que significa la depravación total.
Pero hay otros conceptos que forman parte de esta doctrina y entenderlos puede ayudar a comprender plenamente este principio. El primer concepto que vamos a revisar es la inhabilidad o incapacidad humana. La inhabilidad humana se refiere a la imposibilidad del hombre de agradar a Dios por sí mismo, sin Cristo. Como lo dijo Wayne Grudem, los incrédulos no agradan a Dios, y no es por ninguna otra razón más que simplemente porque sus acciones no proceden de la fe en Dios, ni del amor a Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice en Hebreos 11:6, ¿no? También encontramos palabras de Cristo que hablan acerca de esto, de la inhabilidad humana. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, si quieren vayan ahí, Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. Recuerden, estamos viendo la inhabilidad humana. Y dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Thomas Helf resumió muy bien este concepto cuando dijo: tu vida solo puede reflejar lo que hay en tu corazón, y un corazón malo es incapaz de producir buen fruto. El corazón mismo debe ser cambiado, pero los hombres naturalmente no tienen el deseo de cambiar su corazón. Se vuelven muy defensivos e inquietos cuando escuchan que su corazón necesita ser cambiado, porque su corazón es su verdadero yo. Sin embargo, no puede haber semejanza con Cristo en tu vida diaria si Cristo no está reinando en tu propio corazón. Esto es lo que es la inhabilidad humana. Somos incapaces de agradar a Dios si no tenemos a Cristo. Y el segundo concepto es la muerte espiritual. Como mencioné antes, una de las implicaciones de la depravación total es la muerte espiritual del hombre. John MacArthur define la muerte espiritual como el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Aunque antes de ser salvos teníamos nuestro cuerpo físico y para la mayoría de nosotros este funcionaba bien, aún así estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Y R.C. Sproul ofrece una breve y clara explicación de esta situación. Él dice: antes de convertirme en cristiano, mi corazón latía, mis pulmones se llenaban y vaciaban, y mi cerebro estaba activo. Pero yo estaba espiritualmente muerto. Estaba muerto a las cosas de Dios porque existía única y completamente en lo que Jesús y los apóstoles llaman la carne. Fin de la cita. Ese es el resultado de la caída. Cuando Adán pecó, la maldición de esta muerte espiritual fue heredada a toda la humanidad. Y este concepto se conoce como pecado original. Y es de hecho el siguiente concepto que vamos a revisar. Pecado original. La doctrina del pecado original explica, o nos explica, por qué todos debemos enfrentar la realidad de estar totalmente depravados, espiritualmente muertos, y las implicaciones de ello. Cuando Adán desobedeció a Dios en el Edén, las consecuencias de ese pecado no terminaron con él, sino que todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros, teniendo a Adán como cabeza federal, excepto por Cristo, porque sabemos que su nacimiento fue milagroso,
Todos cargan con las consecuencias de esto desde el momento de la concepción. Y existen múltiples referencias bíblicas que respaldan esta doctrina. Si quieren, vayan al Salmo 51:5. Salmo 51:5. Y dice, eso es uno muy conocido, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí podemos ver cómo desde el momento de la concepción ya tenemos esta maldición. También en Romanos 5:12, se los leo, en Romanos 5:12 explica cómo el pecado entró al mundo. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí tenemos la explicación de cómo ese pecado llegó a nosotros, ¿no? Y Wayne Grudem define el pecado original de la siguiente manera. El pecado original es la culpa y la tendencia a pecar que todas las personas heredan a causa del pecado de Adán. Con esto es importante señalar que nacemos pecadores, y no es que hayamos sido enseñados a pecar, ni es simplemente un comportamiento aprendido. A.W. Pink dijo lo siguiente al respecto: a un niño no se le tiene que enseñar a pecar. Si se le quitan todas las inhibiciones y prohibiciones, llevará a sus padres a la tumba con dolor. Si al niño se le consiente y no se hacen esfuerzos reales para contrarrestar sus malas inclinaciones, con toda seguridad crecerá obstinado e indomable. ¿Cuán lejos están las Escrituras de halagarnos cuando dicen transgresor desde el vientre? Este es uno de los títulos hereditarios de todo aquel que entra en este mundo. Y esa es una referencia a Isaías 48:8, donde dice transgresor desde el vientre. Así que al comienzo de esta enseñanza les dije que este punto del tulip, la total depravity, hace que los demás brillen. ¿Pero cómo? Hasta ahorita todo lo que hemos cubierto han sido solo malas noticias para nosotros. Hemos visto que cada parte de nuestro ser está corrompido, que somos incapaces de cambiar esto por nosotros mismos, porque estamos espiritualmente muertos. Y esto no es un comportamiento aprendido, sino que fue heredado con el pecado original. Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Y como dijo Pablo en la carta a la iglesia de los Romanos, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí es donde la gracia entra en escena. Es únicamente por la gracia de Dios que podemos escapar de esta condición. Y como era de esperarse, Dios fue quien dio el primer paso. Desde la eternidad, Él diseñó un plan para salvarnos del pecado. En la obra de salvación, el Espíritu Santo es quien nos convence. Dios es quien nos concede el arrepentimiento. Es Dios quien nos declara justificados por medio de la vida perfecta de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. Y es Él quien nos santifica. Es Dios quien nos preserva. Y es Dios quien nos glorificará con Él. Esto es claramente un trabajo monergista, o sea, que no contribuimos con nada a nuestra salvación, excepto con nuestro pecado. Todo esto es simplemente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y A.W. Pink resumió esta verdad de una manera hermosa cuando dijo: las Sagradas Escrituras declaran que la salvación es por gracia desde el principio hasta el fin. Procede de la gracia, es recibida por gracia, es sostenida por gracia y es perfeccionada por la gracia. La gracia divina es concedida a aquellos que no tienen mérito
y de quienes no se exige ninguna retribución. Más aún, es dada a aquellas personas que están llenas de demérito y culpa. Y esto es básicamente la gracia de Dios. Muy bien, ahora pasemos a revisar algunos de los malentendidos más comunes relacionados con esta doctrina. Aunque esta doctrina puede ser para algunos una de las más evidentes y de las que más tienen sentido, existen algunos malentendidos relacionados con la depravación total. Y voy a intentar cubrirlos brevemente y ofrecerles una respuesta bíblica para ellos. Ok, el primer malentendido, vamos a cubrir dos, es si los seres humanos están totalmente depravados, ¿por qué las personas no creyentes, hacen cosas buenas? ¿Alguna vez alguien les ha preguntado esto? Y como les comenté anteriormente, la depravación total no significa que las personas sean tan malas como podrían llegar a ser. Lo que nos impide ser totalmente malvados y pecaminosos es la gracia común. Y esta verdad también es señalada por Jesús en Lucas 6:33, ya lo habíamos revisado antes cuando dice, si ustedes que son malos pueden dar buenas dádivas. Así que tenemos evidencia de que aún siendo malos podemos realizar buenas obras. Así que incluso los no creyentes pueden realizar buenas obras y la única razón de ello es la gracia común. Así que la depravación total no significa que estamos o que no podemos realizar cosas buenas. Eso no es cierto. La siguiente malentendido que usualmente se relaciona con esta doctrina es la depravación total niega el libre albedrío y la depravación total afirma que la humanidad está espiritualmente muerta a causa del pecado original. Y eso significa que no somos capaces de escoger a Dios. Y sabemos que esto es cierto porque está respaldado por las Escrituras. Si quieren, vayan a Romanos 3:11. Romanos 3:11. Y ahí dice, creo que ya lo habíamos revisado, pero básicamente es donde dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, sabemos que somos incapaces de nosotros mismos buscar a Dios. Pero también sabemos que el ser humano es responsable por no buscar a Dios. Los pecadores eligen el pecado libremente, como en Juan 3:19 dice, los hombres amaron más las tinieblas y también dice que suprimieron la verdad. Así que somos responsables de no escoger a Dios. Y alguien podría decir que esto es una contradicción, porque ¿cómo es posible que seamos que seamos incapaces de buscar a Dios y al mismo tiempo seamos responsables de no buscarlos? Pero más que una contradicción, esto es un malentendido. Podemos decir que la voluntad del hombre es libre, pero no neutral. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, Gruden también afirmó esto en su teología sistemática cuando dijo, el hombre, por su caída, se encuentra en un estado de pecado y ha perdido completamente toda capacidad y voluntad para realizar cualquier bien espiritual que le lleve a la salvación. De modo que el hombre natural no puede, por su propia fuerza, convertirse a sí mismo ni prepararse para ello. En resumen, no. La depravación total no niega el libre albedrío, sino que nos revela su verdadero estado. ¿Ok? Estos son los dos malentendidos más comunes que se relacionan con esta doctrina. Y así que espero que haya quedado un poquito más claro para cuando alguien les pregunte, puedan responder. Y ahora, ¿para qué sirve todo este conocimiento?
Aunque somos conscientes de que conocer esta doctrina no es necesario para la salvación, e incluso un cristiano puede vivir toda su vida ignorando esta doctrina, o incluso ignorando que la conoce. Sin embargo, una comprensión plena de esta doctrina debería llevarnos a la acción de diferentes maneras. A continuación veremos algunas de esas aplicaciones prácticas. La primera de ellas es que la depravación total nos llama a la humildad delante de Dios. Como lo dije al principio, esta doctrina es profundamente humillante porque nos muestra nuestra realidad sin Dios y le da toda la gloria a Él. Sabemos que nuestra salvación no sería posible si Él no hubiera dado no solo el primer paso, sino todos los pasos necesarios para salvarnos. Por lo tanto, no nos queda más que darle toda la gloria, porque aun cuando estábamos totalmente depravados y muertos en nuestros pecados, Él proveyó un Salvador, Jesucristo, quien nos dio vida juntamente con Él, como lo podemos ver en Efesios 2 al 5. La segunda aplicación práctica es que la depravación total nos llama a la dependencia de la gracia. Es cierto que después de haber sido salvos, después de haber sido salvos, tendemos a depender demasiado en nosotros mismos, como si ignoráramos que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios por su gracia nos salvó para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Y ahora que somos capaces de agradar a Dios con nuestras vidas porque Él ya nos salvó, no olvidemos que su gracia sigue siendo poderosa para ayudarnos en nuestra batalla contra el pecado y en nuestro caminar cristiano. La gracia de Dios no se detuvo cuando nos salvó. Sigue obrando en nosotros hasta que seamos reunidos con Él en gloria. Así que aprovechemos eso y dependamos más de la gracia de Dios, como lo dice en la segunda carta a los Corintios. Si quieren, vayan ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que aprovechemos la gracia de Dios en nuestra vida diaria. La tercera aplicación práctica es que la depravación total nos llama a depender de Dios en la evangelización. Puesto que sabemos que Dios es soberano y que toda la obra es hecha por Él, debemos sentirnos animados a predicar el Evangelio con la certeza de que el resultado no depende de nosotros, de nuestro desempeño, de nuestras habilidades de persuasión, ni de nada en nosotros. Podemos estar en paz sabiendo que nuestro único deber es compartir el mensaje y que Dios hará el resto. Como dijo Pablo en su primera carta a los Corintios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que podemos ir confiados a compartir las buenas nuevas de salvación, sabiendo que no depende de nosotros, de la manera en que lo hayamos hecho, sino que Dios es el que hace toda la obra. Así que hagámoslo con confianza. Y para concluir, espero que al profundizar un poco más en una doctrina tan importante como la depravación total, nuestra comprensión de la obra de salvación crezca y que ese conocimiento nos lleve a adorar a Dios aún mejor. Al ser más consciente de nuestra condición sin Cristo, así que dejemos pues todo pensamiento de autojusticia y fijemos nuestra mirada en aquel que puede hacer posible que un hombre muerto, totalmente depravado, vuelva a la vida al nacer de nuevo. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que me
permitiste compartir el día de hoy. Te pido que podamos aplicar estos principios que aprendimos en nuestra vida diaria, que estas doctrinas de la gracia hagan crecer nuestro amor por ti, de modo que podamos glorificarte mejor. Ayúdanos a entender mejor tu evangelio, a entender mejor la obra de salvación que has hecho en nosotros, y que todo esto nos lleve a darte la gloria y la honra siempre, Padre. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie una vez más y cantar sabiendo que éramos muertos en nuestro pecado, y ahora podemos cantar y, como dijo Alan, darle toda la gloria a Dios porque la obra es de Él, y podemos cantar ahora: gloria a Dios, que su gracia es mayor que nuestro pecado. Y les invito a cantar junto a nosotros de su gracia. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decir olvidar, lanzándose al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar, un Padre que eterno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, porque esta obra es tuya. Tú obras en nuestros corazones. Cuando éramos totalmente depravados, tú nos diste vida, nos uniste hacia ti por medio de Cristo. Y pedimos que esta semana nos bendigas a cada uno de nosotros a vivir, que tu Espíritu nos guía por medio de la palabra,
y que no fácilmente olvidemos lo que hemos escuchado hoy y que podamos probar de ti y saber que tú eres bueno. Y te damos gracias y pedimos que bendigas esta semana. En nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gracias.